que hoy nos honran con su presencia, público en general, muy buenos días. Es para mí un honor darles la más cordial de las bienvenidas a esta rueda de prensa, tercera Feria de la Construcción Sostenible. Queremos saludar la presencia del arquitecto Iván Hinojosa, gerente propietario de InHome, presidente del Colegio de Arquitectos de Imbabura y organizador de la tercera Feria de la Construcción Sostenible. A la arquitecta Estefanía Benavides, representante del Colegio de Arquitectos. El coronel de la Policía Nacional en Servicio Pasivo, Edgar López, presidente de la Corporación de Seguridad Integral y Convivencia Ciudadana, CEGIN. De igual manera, saludamos a los auspiciantes de este magno evento en las personas de señora Gabriela Belalcázar, coordinadora de la Aseguradora del Sur, sucursal Ibarra. Ahora queremos invitar al arquitecto Iván Hinojosa, quien nos expondrá sobre las diferentes actividades a desarrollarse durante estos días de feria de manera breve, por favor. Muy buenos días con todos. Es para mí un orgullo, un honor generar estas ferias de la construcción, sobre todo en el ámbito de la nueva reforma para el tema de gobiernos digitales, gobiernos que van a servir para una participación ciudadana más activa. Nosotros en el tema de la construcción, en el tema inmobiliario, tal vez en el cantón no hemos generado esa comunicación, esa diversidad y sobre todo la transparencia de todos los elementos constructivos con los que nos desarrollamos en el ámbito de la construcción. Para eso son estas ferias, para generar este tema de capacitaciones, este tema de vinculación y sobre todo el conocimiento con la sociedad, con los diferentes actores. Es gratificante tener aquí a todos los medios, sobre todo a las empresas que nos aportan también con cada uno de los stands y las certificaciones gratuitas que vamos a generar en este ambiente, sobre todo de fiesta. Yo digo, en un ambiente de fiesta, y estamos conversando aquí un tema de instaurar esta política dentro de la ordenanza para que se generen estas ferias inclusivas de la vivienda y del tema inmobiliario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto, por su excelente ilustración. Es importante recordar que InHome Grupo Empresarial están comprometidos con el desarrollo urbano inteligente y sostenible de Imbabura. A partir de este momento, damos paso a las preguntas formuladas por los representantes de los diferentes medios de comunicación, para lo cual solicitamos se realicen de una manera ordenada, mencionando su nombre y el nombre del medio de comunicación al que representan, por favor. Empezamos. ¿Para quién va dirigida la pregunta? La motivación es esta tercera feria de la construcción sostenible. ¿Cuál es la diferencia de una feria de construcción a una feria de construcción sostenible? Muchas gracias por la pregunta. Es importante que el enfoque de la construcción no se limite en el tema instaurar un tema estructural, constructivo, sino que ya aborde las primicias globales, en este caso el tema de la sostenibilidad, el tema de reutilizar los materiales dentro de la construcción y sobre todo generar el tema de materiales eficientes para la construcción, para desarrollar y por qué no también en la eficiencia del agua que consumimos y asimismo generar un mejor hábitat, no solo para la vivienda y paredes para adentro, no, nuestro espacio es tanto el interno, el privado, como el externo. Nuestro espacio también es el espacio público, donde nosotros también desarrollamos el tema de la movilización, de el ocio y sobre todo también ese hábitat en conjunto que es parte de una ciudad, parte de una convivencia con una ciudad. Muchas gracias. ¿Cuáles son los productos que se van a encontrar o que pueden observar en ese día específicamente algo de las investigaciones que usted ha realizado? Y para el coronel López,
esta nueva propuesta innovadora. Por favor. Correcto. Gracias. Sí, nosotros hemos venido instaurando estas ferias. Empezamos alrededor de 15 empresas dentro de inmobiliarias y también la industria de la construcción, y ahora ya tenemos más de 24 empresas que se han sumado a esta iniciativa. Estas empresas son nacionales, también son de Colombia, en el caso de ETEX, para generar elementos prefabricados como el tema del G-Plug, el tema del Romeral. En el caso de las empresas nacionales, ANDEC se ha sumado a esta tendencia innovadora para reutilizar el tema de aceros y de perfiles, el tema también de UNACEM, de Cementos Lafarge, también está dispuesto a corroborar en todo lo que es la aplicación de las ferias de la construcción, y también las corporaciones ciudadanas que se han dado en este cantón, la Corporación Ciudadana de Seguridad Ciudadana y la Corporación Ibarra Mi Hogar. Ibarra Mi Hogar nos va a aportar con el tema de rueda de negocios, que es importante tener esta comunicación entre la empresa inmobiliaria, la empresa también de la industria de la construcción y también con el ciudadano que va a ser el benefactor de todos estos servicios. Entonces, la rueda de negocios vamos a abordar en diferentes horarios, por eso es importante el tema de la inscripción, ya que en la tarde vamos a tener el tema de capacitaciones por cada una de estas empresas. Se suma también el Ministerio de Vivienda para generar también la certificación, el conocimiento de la certificación para vivienda de interés social y vivienda de interés público, porque los constructores lamentablemente desconocemos el tema del índice y sobre todo el tema de financiamiento que obtendríamos al ser certificados mediante esta vivienda de interés social. Asimismo, la participación de varias empresas tecnológicas, tenemos también Global Tech, Computron, tenemos también HP Computers, que van a también dar ese informe técnico virtual también para desarrollar proyectos que sean también de la base del 3D y de la realidad virtual. Vamos a tener espacios para generar estas imágenes en realidad virtual para que toda la ciudadanía pueda conocer. Pueden asistir adultos, niños, toda la pregunta. Primeramente, agradecer al Grupo Real Injón, en el cual nos ha invitado a la Corporación Ciudadana Sejín, y nuestro anclaje a esta feria es netamente en el tema de la seguridad domiciliaria. ¿Qué comprende? Nosotros estamos trabajando conjuntamente con IJON en el tema netamente de la seguridad electrónica, es decir, nos vamos a anclar en la explicación de las alarmas comunitarias, del botón de pánico, el sistema de videovigilancia que deben tener una electrónica, es decir, la seguridad barrial. Por eso, SEGIN, la Corporación Integral de Seguridad Ciudadana, se ancla a este tema de la construcción sostenible, el tema netamente de la seguridad domiciliaria, externa, interna y externa. Amas de casa, a los niños, a los padres de familia, a la familia en general, en temas de normas de autoprotección, cuando estén dentro del domicilio, cuando estén fuera del domicilio y cuando salgan de paseo o dejen abandonado su hogar, para que tengan las normas de seguridad en el caso de netamente de seguridad ciudadana. Todo gusto. Pedimos gracias al auspicio de Produbanco. Produbanco fue el sponsor oficial con esta carpeta verde, hipotecario verde, también para poder certificar cada uno de los proyectos habitacionales en tema de eficiencia energética y bajo consumo de agua, con el tema también de eficiencia de materiales. También agradecemos a Aseguradora del Sur, que también es la pionera para generar estas ferias de innovación dentro de la construcción, porque también nosotros como constructores necesitamos tener ese respaldo, ¿sí?, para asegurar nuestros proyectos, nuestros bienes y sobre todo el tema del capital humano. Como principales también tenemos al Midubi. Agradecemos también bastante el tema del aporte de la capacitación y certificación para tener ese conocimiento integral en el tema de vivienda
actores. Están diferentes marcas de empresas, está ETEX, hablamos de G-Plug, Romeral, y en fin, son muchas empresas que en el catálogo virtual, sí, que tenemos tanto en redes sociales como en Home Ferretería, en Home Grupo Empresarial y Iván Hinojosa Arquitectos, participación de cada feria. Cada año queremos instaurar esta política dentro de la ciudad y sobre todo traer ideas innovadoras